Buenas tardes, jóvenes. Hasta que ingresen todos sus compañeros, vayan colocando sus dos apellidos y su nombre en el tag. Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, hasta eso yo me voy organizando. Esto de aquí. Acá. Acá. Y ya están todos los grupos. Buenas tardes, profesor. Jóvenes. Ya, entonces ayer nos habíamos quedado viendo algunos teoremas, ¿no? Vamos a revisarlo, algunas propiedades de los conjuntos. Ya, habíamos visto la propiedad de identidad. Déjenme aceptar a sus compañeros. Y en la propiedad de identidad habíamos visto que el conjunto A unión con el conjunto vacío es igual al conjunto A, que el conjunto A unión con el conjunto universal es igual al conjunto universal, que el conjunto A intersección con el conjunto universal es el mismo conjunto A, que el conjunto A intersección con el conjunto vacío es igual al conjunto vacío, ¿no? Entonces esas son propiedades de identidad, propiedades de idempotencia. Tenemos que conjunto A unión con el conjunto A es igual al mismo conjunto A, que el conjunto A intersección con el conjunto A es igual al mismo conjunto A. De ahí vimos propiedades de complemento, donde vimos que el conjunto A unión con el conjunto A complemento es igual al conjunto universal, y que el conjunto A intersección con el conjunto A complemento es igual al conjunto vacío. De allí vimos las propiedades asociativas, donde vimos que A unión B y todo eso allí, unión C, es igual a A unión con la unión del conjunto B con el conjunto C, ¿no? Luego vimos que A intersección B y eso allí con intersección con el conjunto C es igual a A intersección con el resultado de la unión de la intersección, perdón, del conjunto B con el conjunto C, ¿no? Lo que estamos viendo aquí. Veamos propiedades conmutativas. Propiedades conmutativas vimos que A unión B es igual a B unión A, ¿verdad? Y que A intersección B es igual a B intersección A, es decir, que no importaba allí el orden de los conjuntos. Propiedades distributivas. Allí vimos que A unión con la intersección entre B y C es igual a A unión B intersección con A unión C, ¿no? O, lo que es similar, que A intersección con el resultado de B unión C es igual al resultado de A intersección B unido con el resultado de... Buenas tardes, profe. C. Buenas tardes, jóvenes. Entonces, esas son las propiedades que vimos ayer. Aparte de eso de allí, vimos unas propiedades que me parece que a ustedes les gustaron bastantes, que son las leyes de De Morgan. Entonces, en las leyes de De Morgan, vimos que hay una primera ley que dice que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus complementos, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que dice es que A unión B, y eso allí sacado de complemento, es igual a A complemento intersectado con B complemento, y eso lo comprobamos gráficamente, ¿no?
De allí vimos la segunda ley, ¿verdad? De Morgan, que decía que el complemento y la intersección de dos conjuntos es la unión de sus complementos, o dicho en notación de conjuntos, que la intersección entre A y B, y eso sacaba el complemento, o mejor dicho, el complemento de la intersección de A con B, es igual a la unión de A complemento con B complemento, ¿no? Entonces, allí lo vimos, también vimos de manera gráfica, ¿verdad? Que eso allí era igual. Y acá está la explicación. A ver, veamos. No, sí, creo que vimos la explicación ahí. Ya, y ahora tenemos un conjunto, ¿verdad? Y en este conjunto tenemos un conjunto universal que va desde el 1 hasta el 12 y el conjunto A, que es un conjunto X de elementos del conjunto universal, y el conjunto B, que es otro conjunto X de elementos del conjunto universal. Entonces nos piden que comprobemos las leyes de Morgan, ¿no? Entonces, para comprobar las leyes de Morgan, ¿verdad? Tenemos que comprobar que el complemento de A intersección B es igual a me estoy trabando, ya, repito. Lo que tenemos que comprobar es que el complemento de A intersección B es igual a la unión del complemento de A con el complemento de B, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar, ¿verdad? Y eso vamos a hacer en este momento. Déjenme preparar acá mi arsenal. Ya, entonces, fíjense ustedes que, no sé si ahí se ve, tenemos el conjunto universal, ¿verdad? De 2 elementos, y tenemos el conjunto A de 6 elementos y el conjunto B de 7 elementos, ¿no? Y los elementos no son iguales, son conjuntos desiguales, ¿no? Ni siquiera son conjuntos similares, son conjuntos desiguales. Ya, pero son A y B, son subconjuntos del conjunto universal, eso sí es lo que podemos decir, ¿no? Entonces, tenemos que comprobar lo que dice el teorema. Entonces, tenemos que comprobar que esto de aquí, ¿verdad? El complemento de A intersección B sea igual a la unión del complemento de A con el complemento de B, ¿no? Eso que está por ahí abajo, que está con flechita azul en la parte de abajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o bueno, vamos a ver cómo hace aquí. Lo primero es que define, o sea, la metodología que está utilizando este texto es que primero está definiendo lo que es A unión B, A intersección B, lo que es A complemento y lo que es B complemento, para tener los conjuntos, ¿verdad? Y de esa manera, como ya tiene los conjuntos, por decirlo así, especificados, entonces después se le hace un poco más fácil realizar los resultados, ¿no? Entonces, vamos a seguir lo que dice aquí y vamos a hacer primero lo que es A unión B, ¿no? A unión B son todos los elementos de A, ¿verdad? Con todos los elementos de B, ¿no? Entonces, todos los elementos de A, tenemos aquí déjame cambiar de color. Vamos a usar un color más claro. Ya, los elementos de A, ¿verdad? Es el 1, entonces ahí está el 1. Tenemos el 3, bueno, ahí está el 3, me imagino que aquí está en orden. Tenemos el 4, entonces aquí está el 4, tenemos el 7, aquí está el 7, tenemos el 9, ahí está el 9, tenemos el 11. Entonces, estos son los elementos de A. Bueno, a estos elementos de A tenemos que unirlos con los elementos de B, ¿verdad? Sin utilizar los que ya se repiten. Entonces, el 1, déjenme poner una X aquí, ya. El 1 ya lo tiene el A, por lo tanto no lo pongo, ¿verdad? El 2 no lo tiene el A, por lo tanto, el 2 sí lo tengo que bajar. El 5 no lo tiene el A, por lo tanto, el 5 también lo tengo que bajar, ¿verdad? El 7 sí lo tiene el A, por lo tanto el 7
no lo pongo, ¿verdad? El 9 también lo tiene la, o sea, ya está repetido, los repetidos no los pongo, ¿verdad? El 11 también lo tiene la, por lo tanto el 11 tampoco lo pongo, ¿no? Y el que me queda es el 12 falta, entonces allí lo coloco. Entonces he puesto la unión de los conjuntos A, unión B es igual a todos los elementos de A, más todos los elementos de B, sin repetir los elementos que se encuentran en A y B, ¿no? Entonces hemos cumplido, ahí está el conjunto A unión B, ¿verdad? De manera correcta. Bien, entonces voy a marcar eso ahí, ¿verdad? Porque ya visualmente se ensucia la vista. Y ahora nos piden que encontremos A intersección B, ¿no? Entonces, para encontrar A intersección B, son todos los elementos de A, ¿verdad? Déjenme poner una flechita aquí, para saber lo que estamos haciendo. Vamos ahora a encontrar A intersección B. A intersección B son todos los elementos de A y todos los elementos de B, ¿no? Entonces, perdón, son todos los elementos de A que también son elementos de B. O sea, están repetidos en ambos conjuntos, ¿no? Entonces, veamos. Veamos primero y luego los ponemos, ¿no? Entonces, el 1 está en A y el 1 también está en B, ¿no? El 1 está en A y el 1 también está en B. ¿Perdón? El 3 no está en B, ¿verdad? El 4 no está en B. El 7 está en A y también está en B. El 9 está en A y también está en B. El 11 está en A y también está en B. Entonces ahí hemos encontrado 4 elementos que están en A y que también están en B, ¿no? Entonces, déjenme utilizar otro color. Entonces tenemos que poner acá el 1, ¿verdad? El 7, el 9 y el 11, que son los que están en A y B, ¿no? Entonces ahí está A intersección B, ahí hemos encontrado ese conjunto solución. Bien, entonces una vez que tenemos eso, vamos a borrar esas líneas, ¿sí? Para que no exista contaminación visual. Y ahora nos piden encontrar que encontremos el complemento de A. El complemento de A son todos los elementos que no se encuentran en el conjunto A, ¿sí? El complemento de A son todos los elementos que no se encuentran en el conjunto A y que obviamente, ¿verdad?, forman parte del conjunto universal. Entonces, para hacer esto de aquí, vamos a marcar el punto que vamos a desarrollar, que es el complemento de A. Y allí lo que vamos a hacer es seleccionar los elementos que no están en A, ¿no? Entonces, para esto vamos a comparar. Vamos a usar flechita. Vamos a usar esto ya. El 1, vamos a revisar el conjunto universal. El 1 está en A, sí, por lo tanto el 1 no va. El 3 está en A, sí, por lo tanto el 3 no va. El 4 está en A, sí, por lo tanto el 4 no va. El 7 está en A, por lo tanto el 7 no va. El 9 está en A, por lo tanto el 9 no va. El 11 está en A, por lo tanto el 11 no va, ¿no? Entonces, esos de allí no van, ¿verdad? Y los que quedan, o sea, los que no son elementos de A, son los elementos del conjunto complemento de A. Por lo tanto, va el 2, ¿verdad? Va el 5, va el 6, va el 8, va el 10 y va el 12, ¿no? Entonces, todos estos elementos son elementos que forman parte del conjunto universal, pero que no forman parte del conjunto A. Y todos esos de allí se conocen como el complemento de A. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, pues ya vamos a borrar eso de allí, porque visualmente, como ya les decía, eso molesta un poco, ¿verdad?
Entonces ahí ya lo examinaron y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el conjunto B. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es este ítem de aquí, que es el complemento del conjunto B. Esta es una metodología que está aplicando el libro. Ustedes, si quieren, pueden hacerlo un poco más directo, ¿no? O sea, ir desarrollando conforme lo necesitan. O sea, acá el libro lo hace así. Bien, entonces vamos a buscar todos los elementos del conjunto universal que no forman parte del conjunto B, ¿no? Entonces, el 1 está en B, por lo tanto no va. El 2 está en B, por lo tanto no va. El 5 está en B, por lo tanto no va. El 7 está en B, por lo tanto no va. El 9 está en B, por lo tanto no va. El 11 está en B, por lo tanto no va. El 12 está en B, por lo tanto no va. Y lo que nos queda son los elementos que no están en el conjunto A, por lo tanto, pero están en el conjunto universal, por lo tanto, son los elementos que forman parte del conjunto complemento de B, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos el 3, ¿verdad? Tenemos el 4, tenemos el 6, ¿verdad? Ahí se me están yendo chuecas las flechas, tenemos el 8 y tenemos el 10, ¿ya? Entonces, hemos encontrado el complemento de B. Entonces, una vez que tenemos esos conjuntos, entre comillas, pues se nos va a hacer más fácil hacer las operaciones que tenemos allí, ¿sí? O sea, si ustedes no están seguros, pueden comenzar desglosando todo como para tenerlo a la mano, ¿no? Una vez que está resuelto todo esto, pues yo procedo a borrar para eliminar la contaminación visual. Y ahora sí, tenemos que determinar el primer elemento de la fórmula. Bueno, aquí sería, no necesariamente es el primer elemento, sino que lo que está haciendo es eh, buscando todos los elementos, ¿verdad? Para ver cuáles necesita, ¿no? Entonces, aquí primero está haciendo A unión B complemento, ¿verdad? ¿Cuánto es A unión B? Son todos los elementos de A más todos los elementos de B, ¿verdad? Y a eso allí se le saca el complemento. Entonces, aquí tenemos A unión B, ¿verdad? Aquí está A unión B, ya lo habíamos calculado, y tenemos que sacar el complemento de A unión B. El complemento de A unión B son todos los elementos que forman parte del conjunto universal, pero que no forman parte del conjunto A unión B. Entonces, simplemente tenemos que poner todos los elementos que no aparezcan aquí. Vamos a hacerlo esto de aquí de manera directa, ¿sí? Entonces, veamos. El 1, 2, 3, 4 y 5 forman parte de A unión B, ¿verdad? Por lo tanto, el 6 no forma parte de ese conjunto y forma parte del complemento de A unión B, ¿verdad? El 7, ¿verdad? Y el 9 forman parte del conjunto A unión B, entonces entre el 7 y el 9 falta el 8, entonces el 8 forma parte del conjunto A unión B complemento. De allí tenemos el 9, ¿verdad? Y el 11, entonces aquí falta el 10, por lo tanto el 10 forma parte del conjunto A unión B complemento. Finalmente tenemos el 11 y el 12, ¿verdad? Que sí están en el conjunto A unión B, y entonces como ya están allí, pues no pueden estar en el complemento. Entonces tenemos que el A unión B complemento es igual al conjunto de los elementos 6, 8 y 10. ¿Ya? Entonces hemos logrado sacar sus complementos. Hasta allí, ¿alguna pregunta? Lo que está haciendo el autor es desarrollando todas las posibles combinaciones para obtenerlas, porque realmente este A unión B complemento, ¿verdad? No se usa, bueno, sí se usa en la primera ecuación de Carnot, que es esta de aquí, ¿verdad? Este es el primer conjunto, ¿verdad? Del primer teorema de Carnot, ¿no? Entonces ya tenemos este primer elemento de ahí. Luego dice que tenemos que hacer, o tenemos que calcular A complemento, intersección B complemento. Entonces ese sería el requerimiento número 2,
¿verdad? Entonces vamos a hacer A complemento, intersección B complemento, ¿no? Eso significa que son todos los elementos que se encuentran en A complemento y que también se encuentran en B complemento. Entonces vamos a hacer eso de allí. Vamos a hacer una flechita amarilla, ¿verdad? Entonces, aquí están los conjuntos A complemento y B complemento. Tienen que ser los elementos que se repiten en ambos. Entonces, el 2 con el 3, nada que ver. El 5 con el 4, nada que ver. El 6 con el 6, sí. El 8 con el 8, si están en ambos conjuntos. El 10 con el 10, si están en ambos conjuntos. Y el resto no está. Por lo tanto, el conjunto A complemento, intersección con B complemento, es el conjunto de 6, 8 y 10, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado A complemento, intersección B complemento. Ahora voy a eliminar, ¿verdad?, la basura visual. Y como ya hemos encontrado A unión B complemento y también hemos encontrado A intersección B complemento, el teorema de De Morgan dice que A unión B complemento es igual a A complemento, intersección B complemento. Y lo que podemos ver aquí es que el conjunto resultado de A unión B complemento, que son los elementos 6, 8 y 10, ¿verdad?, es igual al conjunto resultado de A complemento, intersección con B complemento, que es el conjunto de los elementos 6, 8 y 10. Vemos que si un conjunto tiene la misma cantidad, la misma cardinalidad y los mismos elementos, se consideran conjuntos iguales, ¿no? Por lo tanto, aquí queda demostrado, ¿verdad?, que uno de los teoremas de De Morgan, ¿verdad?, es correcto, ¿sí?, con esta demostración. Bueno, pues ahora vamos a ver el otro término, el otro tema de Morgan, ¿verdad? El otro teorema de Morgan dice que A intersección B complemento es igual a A complemento unión con B complemento. Entonces tenemos que calcular um, esto de aquí, ¿verdad? Entonces vamos calculando primero esto de aquí y después calculamos este subconjunto de acá, ¿no? Entonces, tenemos que calcular A intersección B y eso allí sacar complemento. A intersección B ya lo habíamos calculado previamente, pero ahora tenemos que calcular el complemento. Eso quiere decir todos los elementos del conjunto universal que no forman parte del conjunto A intersección B. Para eso de allí vamos a coger el conjunto universal y vamos a comparar, ¿no? Estamos buscando A intersección B. Entonces, el conjunto de intersección B son el 1, el 7, el 9 y el 11, ¿verdad? Entonces, en el conjunto universal, el 1, el 7, el 9 y el 11, como forman parte del conjunto A intersección B, entonces esos elementos no pueden ir en el complemento y los elementos que quedan son el 2, entonces ahí está el 2, el 3, ahí está el 3, el 4, ahí está el 4, el 5, ahí está el 5, el 6, ahí está el 6, el 10, me comí el 8, que no lo vi. Ya, ahí va el 10, el 8 como estaba aquí escondidito no lo vi, entonces ahí va el 8, y por último el 2. Entonces, todos estos elementos que forman parte del conjunto universal, pero que no forman parte del conjunto A intersección B, son A intersección B complemento, ¿no? Entonces, hemos visto que hemos llegado a este resultado. Ahora, una vez que ya he hecho eso, pues ya voy a borrar esas flechitas porque hay mucha contaminación visual. Bueno, ya tenemos este elemento de aquí, entonces ahora tenemos que encontrar el conjunto A complemento, intersección con B complemento. A complemento, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Y B complemento ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos que encontrar es A complemento unión con B complemento. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer A complemento unión con B complemento. Vamos a hacer eso de allí, así mismo con la flechita, ¿no? Entonces, del conjunto A complemento se tienen que coger todos los elementos
¿verdad? Y luego se tienen que coger todos los elementos del conjunto B complemento. Entonces aquí vamos a coger todos los elementos. Aquí tenemos el elemento número 2, ¿verdad? Acá tenemos el elemento número 5, acá tenemos el elemento número 6, aquí tenemos el elemento número 8, aquí tenemos el elemento número 10 y el elemento número 12. Estos son todos los elementos del conjunto A complemento y estos de aquí tenemos que unirlos, ¿verdad? Con todos los elementos del conjunto B complemento. Entonces en B complemento tenemos el 3, ¿verdad? Tenemos también el 4 y tenemos también el 6, 8, 10, ¿verdad? 6, 8, 10 ya estaban, ¿no? Entonces, los que ya estaban, por ejemplo, el 6 ya está, el 8 ya está y el 10 ya está, estos no los puedo repetir porque la unión solamente repite una sola vez. Entonces, al final, lo que nos queda es el conjunto, ¿verdad? De los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12, que es el resultado de A complemento unión con B complemento. Entonces, procedo a eliminar todas esas rayitas, porque como ya saben, pues eso, ¿no?, distrae un poco la vista. Y finalmente tenemos que el teorema de Morgan dice que que el complemento de A intersección B es igual al complemento de A unido con el complemento de B, ¿no? Entonces, aquí tenemos A intersección B complemento, y acá tenemos A complemento unión B complemento, y vemos que el conjunto resultado del primero, que tiene los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, es igual al conjunto del resultado del segundo, que tiene el conjunto con los elementos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Es decir, que tienen el mismo conjunto, son conjuntos iguales, y por lo tanto aquí también se cumple la ley de Morgan. ¿Sí? Entonces, hemos cumplido, ¿verdad? Y con este ejercicio aquí, y hemos probado que la ley de Morgan, por lo menos para este caso, se cumple. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Profesor, ahí en el ejercicio donde hizo A intersección B complemento, ahí no entendí. ¿Podría repetir de nuevo? Lo demás sí entendí, pero en esa parte ya no. ¿Acá arriba o acá abajo? Acá abajo sería, ¿no? Abajo, sí, abajo donde dice A intersección B complemento, que es igual a 2, 3, 4, 5, 6. Ya, aquí, es este aquí, A intersección B complemento, entonces ese es el que vamos a... No, es más abajo no entendí porque si abajo tiene los mismos, ¿cómo puedo obtener los de arriba? Y eso ahí me confundí en serio. A ver. ¿Abajo de cómo? Ese de ahí, sí. Ya, este de aquí, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Y el de acá, este de aquí sí lo entendió. Sí, ese sí lo entendí, el otro me hice bola. Ya, entonces no hay problema. Vamos a hacer entonces A intersección B y todo eso allí complemento, ¿verdad? Entonces, o dicho de manera correcta, sería el complemento de A intersección B. Esa sería la manera correcta de decirlo. Entonces tenemos que hacer A intersección B. Ya nosotros en la parte de acá teníamos calculado A intersección B. Por lo tanto, A intersección B ya lo tenemos, ¿verdad? Pero aquí nos indica que tenemos que sacar el complemento, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aquí es el complemento de A intersección B. Como ya tenemos que A intersección B, entonces lo que tenemos que sacar es el complemento de A intersección B, ¿verdad? Para sacar el complemento necesitamos saber que el complemento de un conjunto, ¿verdad? Son todos los elementos del conjunto universal, aquí está el conjunto universal, que no forman parte del conjunto al cual estamos sacando el complemento, que en este caso es A intersección B, ¿no? Entonces, si nos vamos al conjunto universal, ¿verdad? Tenemos que poner todos los elementos de aquí que no formen parte del conjunto A intersección B. ¿Cuáles son los elementos de A intersección B? Vamos, para que quede aún más claro, vamos a ver. Los elementos del conjunto A intersección B son
Los elementos del conjunto A intersección B son el 1, el 7, el 9 y el 11. ¿Sí? Estos elementos forman parte del conjunto A intersección B, pero como queremos sacar el complemento, esos elementos entonces no los podemos utilizar. Por lo tanto, el 1, el 7, el 9 y el 11, ¿verdad? No los podemos utilizar. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda son, los elementos del conjunto universal que no forman parte del conjunto A intersección B. Eso quiere decir que esos elementos forman parte del conjunto A intersección B complemento. ¿Sí? Como no forman parte de este conjunto A intersección B, entonces esos elementos forman parte del conjunto A intersección B complemento. Es decir, todos los elementos que no forman parte del conjunto A intersección B. Y esos elementos son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 10 y el 2. Entonces, de esa manera hemos encontrado el conjunto A intersección B complemento. O, mejor dicho, el complemento de A intersección B. ¿Preguntas, jóvenes? Esta es la parte fácil, ¿eh? O sea, los conjuntos es la parte fácil. No es cuestión que ustedes hagan los ejercicios. Háganlos de manera gráfica y van a ver que esto de aquí es fácil. Solamente que ustedes ahorita tal vez no identifican bien lo que es una unión, una intersección o un complemento, entonces tal vez no la asimilen tan rápido. ¿Preguntas, jóvenes? No, profesor. Entonces, sigamos avanzando. Ya, déjenme buscar aquí, yo creo que tengo ejercicios de conjunto. Yo creo que ya es el momento de los ejercicios. Déjenme ver. Vamos a ver, deber de teoría de conjunto. Vamos a ver qué dice aquí. Tengo un deber que yo creo que este sí lo van a tener que hacer en grupo, porque es un deber PEPA. Pero una vez que ustedes hagan este deber, van a quedar súper que peritos en el tema. Pero es el deber, es el deber. No se los voy a mostrar. Aparte del que tenemos ya. Ese deber es un bocadillo nomás. Ya les voy a enseñar, déjenme ver, aquí está. Así que aquí sí que van a necesitar sacarle el aire a ese grupo. Miren, en este es fácil, dice, escriba simbólicamente las siguientes afirmaciones. Entonces ahí tienen que utilizar la notación de conjuntos para describir esto de aquí. Entonces este aquí es fácil, solamente tienen que revisar la notación. Por ejemplo, B pertenece al conjunto M, entonces ahí ustedes tienen que poner M es el conjunto de todas las X, tal que B pertenece a M. ¿Sí? El conjunto T tiene como subconjunto al conjunto H, entonces aquí tienen que poner que H es un subconjunto de T.
entre los elementos del conjunto G no está 2, entonces ustedes pueden poner que G es el conjunto de todas las X, tal que X no es el número 2. ¿Verdad? El conjunto Z no es su conjunto del conjunto A, entonces ahí ustedes tienen que poner que Z no es su conjunto de A. El conjunto X no contiene el conjunto K, entonces ustedes tienen que poner que el conjunto X no es su conjunto de K. O pueden ponerlo diferente, ustedes pueden poner que K no es su conjunto de X. Lo pueden poner de dos maneras aquí. El conjunto H es un subconjunto propio del conjunto K, ¿verdad? Entonces ahí ustedes tienen que poner que el conjunto H, ¿verdad? Es un subconjunto de K. Ya, por acá dice complete las siguientes proposiciones de que si son elementos o no. Entonces aquí ustedes tienen que poner si 2 es elemento de este conjunto, que en este caso no lo es. Si 5 es elemento de este conjunto, que en este caso sí lo es. Y entonces acá tenemos conjuntos que están definidos por rangos, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes tienen que poner. Por acá dice definir por extensión cada uno de estos conjuntos. Entonces ahí tienen que poner cuál es el conjunto. Por ejemplo, aquí, aquí no, miren, aquí dice A es el conjunto de todas las X, tal que X es el elemento de los enteros. ¿Sí? Pero no recuerdo yo si los enteros incluyen a los negativos. Yo creo que no. ¿Sí? Ya creo que más adelante vemos eso allí, pero ahorita no me acuerdo, ¿verdad? Sí, los negativos están incluidos allí. Entonces, esa es como una cascarita que les han puesto allí. Por acá dice, C es el conjunto de todas las X, tal que X es el elemento de los enteros y X es positivo y negativo, ¿verdad? Entonces aquí el conjunto que es resultado sería el conjunto vacío, porque no hay un elemento que sea positivo y negativo. Así que aquí el resultado es el conjunto vacío. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿verdad? Tienen un deber, pero está medio larguito. Aquí también hay diagramas de Venn. Entonces, no sé, todavía no sé. Ahí miren, aquí están las operaciones con conjuntos. Entonces aquí están todas las operaciones propuestas. Y hay más operaciones. Aquí tienen que dibujar. Este es bonito. Estos son de los que más me gustan. Entonces ahí tienen todo ese mundo para dibujar, ¿verdad? Y en cambio aquí tienen que encontrar la expresión, o sea, que es igual a esto, ¿no? Por ejemplo, este de aquí sería A menos B, que creo que es el de acá, menos B, ¿verdad? O ni siquiera sería así. Bueno, podría ser A menos B menos C, ¿verdad? A menos B menos C, unión con A intersección B, ¿verdad? Unión con C menos A menos B. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula, pero obviamente está medio complicada. ¿Qué más? Bueno, ahí, este es fácil. Dice que defina por extensión los siguientes conjuntos. Básicamente es full operación de conjuntos. Entonces, y allí el deber, jóvenes. Pero sí está De como, conceder, de perdón, conceder pasamos el nivel. perdón, De conceder pasamos el nivel. no le entendí el nivel. Si con ese deber ya pasamos el nivel. Ah, no, porque este es uno de tantos. ¿Sí? Y este es el más fácil, sino que sí hay ejercicios interesantes aquí. ¿Qué opinan? Que tenemos mucho que aprender.
Parece un examen de fin de grado. No es, Pregunta. créeme que no es difícil, pero una vez que dominen el tema, no es difícil, es rápido. Este deber Ese es se el más, puede tomar, ese es el más corto o el más largo. déjenme ver los otros deberes. Sí hay otros deberes. Yo sé que hay otros deberes que también son complicados. Este deber es largo, pero no es tan complicado. ¿Sí? Ahora, no sé, todavía no se los voy a poner, pero para la otra semana ya les pongo ahí el deber. Voy a ver si no les cargo todo el deber, sino que escojo unos cuantos ejercicios de aquí, porque hay unos ejercicios que dicen lo mismo, pero de otra manera, o sea, ¿sí? Entonces voy a ver si escojo unos cuantos ejercicios de aquí para no cargarles todo, ¿ya? Para que no sea tan pesado. Voy a ver si reduzco a la mitad el deber. Porque hay unos ejercicios que todo es lo mismo, entonces realmente no es que hay algo nuevo, sino que simplemente son diferentes enfoques, ¿no? Por ejemplo, aquí hay que resolver los conjuntos, por acá abajo también había que resolver los conjuntos, ¿verdad? Entonces, miren, aquí hay operaciones de conjuntos, o sea, eso ya lo hicieron arriba, entonces, de repente puedo simplificar. Entonces, ya voy a ver si preparo eso. Todavía no les envío el misil. Entonces, ya con esto deberíamos de poder, o sea, ya terminaríamos la parte de conjuntos. Bueno, una vez que hemos terminado eso de allí, ¿verdad? O sea, que ya terminamos operaciones con conjuntos, o creo que ahí terminamos operaciones con conjuntos, vamos a ver un tema que tal vez no sirva más adelante. Bien, dice, productos cartesianos de dos conjuntos y su gráfica, dice. Uno de los principios básicos para hacer un análisis matemático es el concepto de parejas ordenadas. Dos objetos, personas, símbolos o cosas, ¿verdad? Mencionadas en un orden definido por su posición, es decir, primero uno y luego el otro. Si este orden cambia, es decir, que si el primero es el otro y luego el uno, se tendrá como resultado una pareja ordenada diferente a la inicialmente considerada, ¿no? Entonces, estamos considerando aquí un par ordenado donde la posición del primero, ¿verdad? Con la posición del segundo representa algo, pero si se invierten, entonces ya no se está hablando del mismo valor que representa. En simbología Profesor, matemática, dígame. no estoy viendo la pantalla, no sé si sea solo yo, a ver si salgo en la sesión y dentro de nuevo. No estoy viendo la pantalla. Confírmeme si alguien más no está viendo. Estamos en producto cartesiano de dos conjuntos y su gráfica. Sí, sí se ve. Sí se ve. Entonces, puede ser cuando el ancho de banda está malo, puede ser que se demore en refrescar la pantalla. ¿Sí? Entonces yo a usted le haría un F5 Entonces no salgo. o puede salir y volver a entrar, ¿no? Que también es más seguro. Ya, ya. Ya, entonces estamos viendo el tema este de los pares ordenados. Entonces les mencionaba que aquí, según lo que nos dice el texto, hay una simbología matemática para poder representar una pareja ordenada. Y eso es dentro de un paréntesis. El primer componente se va a separar con una coma del segundo componente. Como por ejemplo, tenemos aquí la pareja ordenada XY. Entonces esto de aquí es una pareja ordenada o un par ordenado, donde X es el primer componente y Y es el segundo componente, y obviamente tenemos que respetar el orden. Entonces, el producto cartesiano de dos conjuntos, A y B, es el conjunto de todos los posibles pares ordenados que se forman eligiendo como primer componente un elemento del conjunto A y como segundo componente un elemento del conjunto B, ¿verdad? O sea, es como una multiplicación de conjuntos. El producto cartesiano se denota de la siguiente manera. A o el conjunto A por el conjunto B se lee A, bueno, aquí le pone cruz, pero es A por B, ¿verdad? Entonces aquí tenemos A por B, y esto se define como el conjunto de todos los pares ordenados X y Y, tal que X es elemento de A y Y es elemento de B, ¿no? Entonces es una combinación de los elementos de A con B. Entonces dice que esta definición expresa el producto cartesiano de los conjuntos A y B, ¿verdad?
que son las parejas ordenadas X y Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B, ¿no? Entonces esto básicamente nosotros vimos unión, intersección, resta, complemento, y ahora estamos viendo una nueva operación, ¿verdad? Que es el producto cartesiano entre dos conjuntos. Ya, esto creo que ya leímos, ¿no? La definición anterior dice que expresa el producto cartesiano de los conjuntos A y B, son las parejas ordenadas X y Y, tal que X pertenece al conjunto A y Y pertenece al conjunto B. Creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y lo que nos pide es obtener el producto cartesiano, ¿verdad? De A por B, ¿verdad? De los siguientes conjuntos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el conjunto A, denotado por los elementos 1, 2 y 3, ¿verdad? Y tenemos el conjunto B, ¿verdad? Denotado por los elementos 2, 4, 6 y 7, ¿no? Entonces tenemos dos conjuntos y nos piden que encontremos el producto cartesiano. Entonces, el conjunto solución, el conjunto A por B, déjenme ver si utilizo la ayuda de la anotación, que hasta ahorita me ha ido bien con este de aquí. Ya, entonces lo que dice es que coge un elemento del conjunto A, entonces aquí coge un elemento del conjunto A, ¿verdad? Y genera un par ordenado, ¿verdad? Con otro elemento del conjunto B. Entonces ahí está otro elemento del conjunto B, ¿verdad? Luego, tenemos el mismo elemento del conjunto A, ¿verdad? Con otro elemento nuevo del conjunto B. Entonces, ahí está. Luego tenemos el mismo elemento del conjunto A, ¿verdad? Con otro elemento del conjunto B. Ahí está. A ver qué color hemos usado ya. Y seguimos haciendo preordenados, mezclando el primer elemento del conjunto A, ¿verdad? Con un elemento que no hemos utilizado con el conjunto B. De tal manera que el primer elemento del conjunto A se genera pares ordenados con todos los elementos del conjunto B, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los pares ordenados 1,2, 1,4, 1,6 y 1,7, ¿verdad? El proceso se repite y para eso allí voy a borrar esas líneas para que no se vea. Se repite cogiendo un elemento, el segundo elemento del conjunto B, en este caso es el 2, ¿verdad? Con el primer elemento, perdón, el segundo elemento del conjunto A, con el primer elemento del conjunto B, ¿no? Entonces, ahí hemos formado un nuevo par ordenado. Cogemos asimismo el segundo elemento del conjunto A, ¿verdad? Con otro elemento que no hayamos utilizado del conjunto B. Cogemos asimismo el mismo elemento del conjunto A, ¿verdad? Con otro elemento que no hemos utilizado del conjunto B. Cogemos asimismo el mismo elemento del conjunto A, ¿verdad? Con otro elemento que no hemos utilizado del conjunto B. Y así hemos generado los nuevos pares ordenados 2,2, 2,4, 2,6 y 2,7, ¿verdad? Pero todavía nos falta un tercer elemento del conjunto A, ¿no? Entonces vamos a coger el tercer elemento del conjunto A, el tercer elemento del conjunto A, ¿verdad? Y ese va con el primer elemento del conjunto B. Luego cogemos el tercer elemento del conjunto A y eso va con el segundo elemento del conjunto B. Luego cogemos el mismo tercer elemento del conjunto A, ¿verdad? Con un nuevo elemento del conjunto B.
Y nuevamente cogemos el último elemento del conjunto A con un elemento que no hayamos utilizado del conjunto B, ¿no? Y así hemos generado los nuevos pares ordenados 3,2, 3,4, 3,6 y 3,7. Hemos generado todos esos pares ordenados, ¿verdad? Haciendo el producto cartesiano de A por B, ¿verdad? Bien, veamos qué dice aquí. Dice, el número de parejas ordenadas que resulta de un producto cartesiano se obtiene multiplicando sus cardinales. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad de A? Eran 3 porque tiene 3 elementos y la cardinalidad de B eran 4 porque tiene 4 elementos, ¿no? Entonces, la cardinalidad del producto cartesiano de A por B sería la cardinalidad del primer conjunto por la cardinalidad del segundo conjunto. Esto es 3 por 4, esto es como resultado 12, ¿verdad? 12. Entonces, veamos cuántos pares ordenados tiene el conjunto del producto cartesiano de A por B, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pares ordenados. Eso quiere decir que tiene 2 elementos el producto cartesiano de A por B. Bien, el producto cartesiano dice no es conmutativo, eso significa que multiplicar A por B no es igual que multiplicar B por a menos que los conjuntos A y B sean iguales, ¿no? Entonces no hay conmutividad aquí a no ser que A y B sean iguales. Veamos acá. Ya, aquí aprovechemos para hacer lo mismo aquí, ¿no? Aquí vamos a probar B por A para ver si son iguales. Entonces aquí tenemos A 1, 2, 3, B 2, 4, 6 y 7, que son sus elementos. Entonces vamos a hacer el conjunto del producto cartesiano B por A. Eso significa que vamos a generar los pares ordenados 2,1, 2,2, 2,3, ¿no? Entonces aquí tenemos para ordenado 2,1, 2,2 y 2,3. Luego cogemos el segundo elemento del conjunto B, que es el 4, y formamos los pares ordenados 4,1, 4,2 y 4,3. Entonces aquí están los pares ordenados 4,1, 4,2, 4,3. ¿Sí? Luego buscamos el siguiente elemento, que es el 6, y el 6 combinamos con los elementos del conjunto A. Entonces quedaría 6,1, 6,2, 6,3. Entonces aquí vemos que tenemos 6,1, 6,2, 6,3. ¿Verdad? Y finalmente hacemos, ¿verdad? El último elemento del conjunto B, que es 7. Entonces tenemos que hacer las combinaciones de 7,1, 7,2, 7,3. Y aquí tenemos 7,1, 7,2, 7,3. ¿Verdad? Este es el resultado. El número de elementos que tenemos aquí son 12, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, que tenemos los mismos 12 elementos. Eso quiere decir que A por B y B por A son conjuntos equivalentes porque tienen la misma cardinalidad, pero para que sean iguales tienen que tener los mismos elementos. Y si ahí echamos un ojito, vemos que aquí tenemos el elemento 1,2 y acá no tenemos los mismos elementos, por lo tanto basta que un elemento no sea igual, ¿verdad? Y entonces con eso quiere decir que los conjuntos no son iguales. Y entonces con eso es suficiente para decir que A por B no es igual a B por A. ¿Listo? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas?
Bueno, como no me dicen nada, ¿verdad? Asumo que han entendido y si no, pues me imagino que han de revisar la clase o más tarde yo les comparto estos apuntes para que también los tengan de referencia, ¿no? Entonces sí les he de compartir este documento para que lo puedan revisar. En esta semana lo hago. Sí, profe, por favor. Ya, entonces, Sí, profe, subo a la clase también. no, las clases están subidas. Yo casi después de 2 horas ya están subidos estos videos. Allá, profe. Sí, ahí nomás tienen que ir a la aula virtual y ver la lista de reproducción. Y si no encuentro una clase, me avisan porque según yo las he subido todas. Entonces, si no la encuentro es porque me equivoqué y la subí donde no era. Bueno, veamos entonces un ejemplo que aquí nos proponen, ¿verdad? Es un ejemplo de frutas. No es visualmente lo mejor, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos los conjuntos P, ¿verdad? Con los elementos mango, uva y sandía. Y tenemos el conjunto Q con los elementos melón, piña, ciruela, tuna. Yo no conozco cuál será esa fruta, pero ahí está. Y limón. Entonces, tenemos el conjunto P con una cardinalidad de 3 y el conjunto Q con una cardinalidad de 5, ¿verdad? Y pide obtener el producto cartesiano de P por Q. Y como si no le bastara, pide el conjunto cartesiano de Q con P, ¿verdad? Como que si no fuese suficiente. Bien, hagámoslo rápidamente, ¿no? Entonces, hagamos P por Q, ¿verdad? ¿Qué elemento tengo que coger primero? El primero de P con el primero de Q. Entonces, eso es mango con melón. Entonces, aquí está mi primer par ordenado, mango con melón. ¿No? Aquí no puedo subrayar así todo. Entonces, asumo yo que se ve el puntero más. Déjenme ver si saco la mega herramienta. A ver si ahí se ve mejor. Ya, voy a usar esto aquí. Entonces, el primero, ¿verdad? De P con el primero de Q, entonces se genera el primer par ordenado que es mango con melón. Este es mi primer par ordenado, ¿verdad? Luego, tengo que coger, ¿qué cosa? El primero de P con el segundo de Q. El primero de P con el segundo de Q, entonces eso me genera un nuevo par ordenado que se llama mango con piña. Entonces, aquí está ese par ordenado de mango con piña, ¿verdad? Entonces, ya he hecho eso. Entonces, ahora, ¿qué toca? Primero de P con el tercero de Q. Eso es mango con ciruela. Entonces genero el nuevo par ordenado que es mango con ciruela, ¿verdad? Y una vez que tengo eso, ¿qué toca? Primero de P con el cuarto de Q. El primero de P con el cuarto de Q. Entonces, eso sería mango con tuna y por acá está el mango con tuna. No sé, ¿ustedes han escuchado esa fruta tuna? Sí, es la que dan los No. cactus, creo. Ah, bueno, sí he escuchado, pero no sabía que era, o sea, en mi cabecita pienso yo que las frutas son las que se comen, no sé si la tuna sea algo que se coma. Sí, es comestible, profe. Es comestible, bueno, entonces, miren, ya ven, he salido yo de mi ignorancia. Ya, entonces, ya, ahora, ¿qué sigue? Mango con limón. Mango con limón, entonces tenemos ese par ordenado, mango con limón, y listo, ya tenemos nuestro primer grupo de pares ordenados, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Poner con uva y después con melón. El segundo de P, ¿no? Con el segundo de P con el primero de Q, ¿verdad? Eso es uva con melón, entonces aquí, Primero de Q. sí, aquí tenemos uva con melón, ¿verdad? Entonces, va muy bien. Uva con piña, Luego uva con piña, entonces aquí está uva con piña, uva con ciruela, uva con ciruela, entonces aquí está uva con ciruela.
asumo yo que dijeron uva con tuna, aquí está uva con tuna, no escuché porque pasó un helicóptero. ¿Qué sigue? Uva con limón. Uva con limón. Uva con limón, entonces aquí va uva con limón, ¿verdad? Y finalmente, una vez que terminamos eso, Tercer de P. El tercero con el tercero primero. de P El tercero con el de P primero. con el primero Con de el Q. segundo. Con el segundo. Entonces, sandía con melón, ¿verdad? Entonces aquí está Y con el sandía primero. con melón, luego Sandía con Con uva. piña. sandía Sandía con con piña. piña, sandía con piña, entonces aquí está sandía con piña, luego Sandía con Sandía y ciruela. ciruela. y ciruela, ahí está sandía y ciruela, luego Sandía con tuna. sandía con tuna, ahí está sandía con tuna, y finalmente Sandía con limón. sandía con limón, Limón. la sandía con limón, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos terminado todas esas combinaciones de elementos, ¿verdad? Cerramos el conjunto, si se dan cuenta aquí, aquí abre los elementos, ¿verdad? Acá cierra los elementos, entonces P por Q, ¿verdad? Es el resultado de los pares ordenados que combinan todos los elementos de P con todos los elementos de Q. ¿Cuántos elementos hay aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces, estamos correctos porque en la cardinalidad, ¿verdad? Tenemos que son 3 de P por 5 de Q. Entonces, según la regla que vimos anteriormente, 3 por 5 da 15. Entonces, la cardinalidad del producto cartesiano de estos dos conjuntos, ¿verdad? Es igual a la cardinalidad del primer conjunto por la cardinalidad del segundo conjunto, que es 15. Entonces, eso está comprobado aquí. Entonces, ya hicimos este de aquí, ¿verdad? Como este de aquí ya nos resultó, vamos a hacer rápidamente el segundo. El segundo lo voy a hacer yo así rápidamente. No, entonces tenemos Q por P, quiere decir que cojo el primer elemento de Q con el primer elemento de P, eso es melón con mango, entonces aquí está melón con mango. Luego hago melón con uva y sandía, entonces aquí está melón con uva, melón con sandía. Luego cojo el segundo elemento que es piña, entonces hago piña con mango, ¿verdad? Entonces aquí está piña con mango, luego tengo que hacer piña con uva y piña con sandía. Entonces está aquí piña con uva y piña con sandía. Luego cojo el tercer elemento que es ciruela y ciruela lo hago con mango, uva y sandía, o sea, hago las combinaciones. Entonces aquí tengo el par ordenado, ciruela, mango, ciruela, uva y ciruela, sandía. ¿Verdad? Luego cojo el cuarto elemento de Q, que es tuna, y eso de allí hago los pares ordenados con todos los elementos de P, que son mango, uva y sandía. Entonces tenemos tuna, mango, tuna, uva y tuna, sandía. Y finalmente cogemos el último elemento de Q, que es limón, y eso lo combino con todos los elementos de P, que es mango, uva y sandía. Entonces tenemos los pares ordenados limón, mango, limón, uva y limón, sandía, ¿no? Y finalmente hemos obtenido, pues, el conjunto del producto cartesiano de Q con P, y como ustedes se pueden dar cuenta, los elementos de Q con P, a pesar de tener la misma cardinalidad, no son los mismos. El elemento mango, limón, perdón, mango, melón, no aparece por acá tenemos el melón, mango, ¿no? Entonces no es lo mismo, por lo tanto quiere decir que no son conjuntos iguales. Entonces, hemos probado eso de allí, ¿verdad? Y ya hemos logrado hacer esta conjunción. Por cierto, todos los que han aportado, ¿verdad? En primera instancia, ayudándome a resolver los pares ordenados, como estoy generoso hoy día, pues pónganse ahí los que aportaron, pónganse allí actuación en clase, ¿verdad? Para que así fácilmente ya tienen su punto de actuación en clase. Les estoy ayudando porque después yo sé que no van a participar. Entonces, ahorita que participaron, pues es buena hora que se ganen su punto de actuación en clase y ya lo tengan asegurado. Porque en el segundo parcial es más difícil, ¿verdad? Y más adelante es más difícil. Recuerden ustedes que yo les había comentado que probablemente los conjuntos sea lo más fácil que van a ver y de ahí van a ver otras cosas que no son difíciles, tienen la misma lógica que esto de aquí, pero no sé, de repente se les pueda complicar. Todos los que aportaron dando los pares ordenados correctamente,
¿verdad? Y sin repetir a sus compañeros, pónganse ahí actuación en clase. Yo después corroboro, ¿verdad? Veo a ver las imágenes de los que están hablando, a ver si está eso correcto. O sea, en pocas palabras, no me hagan trampa. Bueno, ya que hemos dominado y conquistado este tema de los productos cartesianos, vamos a ver qué más. Ya, dice, un sistema de dos ejes coordenados, ¿verdad? O plano cartesiano, se define como un conjunto de todas las parejas ordenadas de números reales que corresponden en sí al producto cartesiano, ¿no? Entonces, un sistema de dos ejes de coordenadas o plano cartesiano dice que es un plano donde se pueden representar todas las parejas ordenadas de números reales, ¿verdad? Que corresponden a productos cartesianos. Y esto se lo conoce, el producto cartesiano o el plano cartesiano se lo me trabo. Me parezco a esa, hay una chica de TikTok que cuando dan las noticias se traba. 5 cosas y se traba. Sí, parece que tenemos el mismo mal congénito. Ya, entonces, ese plano de productos cartesianos se lo conoce como R por R. ¿Por qué R por R? Porque R es el conjunto universal de todos los números reales, ¿verdad? Y R es el conjunto universal de todos los números reales. Por lo tanto, si yo tengo el producto cartesiano de R por R, estoy hablando de todos los puntos que se pueden representar en un plano, ¿verdad? Entonces, ese producto de los conjuntos R por R, o sea, de todos los números reales por todos los números reales, se los puede representar en un conjunto de ejes de coordenadas que se construye mediante dos líneas rectas que se cortan perpendicularmente en un punto denominado origen, ¿verdad? Y que da como resultado la división de 4 regiones llamadas cuadrantes. Al eje horizontal nosotros lo conocemos como el eje de las X y al eje vertical lo conocemos como el eje de las Y, ¿no? Y de lo que estoy hablando es de esto de aquí, ¿verdad? Esto de aquí es un plano cartesiano donde nosotros podemos representar, ¿verdad? Todos los productos cartesianos de los subconjuntos del conjunto R por R, ¿no? Entonces aquí tenemos dos líneas, tenemos el eje de las X, tenemos el eje de la Y. Aquí ese puntito de aquí se denomina origen. Tenemos el cuadrante 1, que es el cuadrante de todos los R por R positivos. Tenemos el cuadrante 2, que es el cuadrante de todos los R por R, tenemos de los R negativos con los R positivos. Tenemos el cuadrante 3, que es el cuadrante de los R negativos con los R negativos. Y tendremos el cuadrante 5, que es el cuadrante, el cuadrante 4, que es el cuadrante de los R positivos con los R negativos, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los cuadrantes. Esto de aquí representa un plano cartesiano. ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, sigo adelante. Dice, dado que el conjunto R por R son todos los pares ordenados X y Y de un plano cartesiano, se tiene que R al cuadrado, ¿verdad? Es igual a R por R, que es igual al conjunto de todos los pares ordenados X y Y, tal que X es elemento del conjunto de los números reales y Y es elemento del conjunto de todos los números reales, ¿no? Entonces, R por R o R al cuadrado, pues es el conjunto de todos los pares ordenados de los números reales. ¿Ya? Entonces, ahí está definido por notación de conjuntos, ¿verdad? El conjunto R por R, ¿verdad? Del plano cartesiano. Bien, dice, en una pareja ordenada X y Y, a X se le da el nombre de axisa, ¿verdad? Y a Y se le da el nombre de ordenada. Entonces, X son las axisas y Y las ordenadas, ¿no? Entonces, podríamos hablar que este de aquí, el horizontal, es el eje de las axisas y este de aquí, el vertical, es el eje de las ordenadas, ¿no? Repito, a X se le da el nombre de axisa y a Y se le da el nombre de ordenada. Estos valores sirven para localizar un punto en el plano cartesiano y se les llama coordenadas de un punto que se escribe como P de XY.
P de X, Y, ¿no? Entonces, si yo quiero representar un punto en el plano cartesiano, ese punto va a estar en función de los valores de X y de los valores de Y. Bien, a cada pareja ordenada de este producto cartesiano le corresponde uno y solamente un punto del plano cartesiano. Es decir, que ese punto lo tiene una parejita de X y Y y que ningún otro o ninguna otra parejita le corresponde a ese punto, ¿no? Entonces, un punto, una parejita, nada más. Bien, y a cada punto del plano cartesiano le corresponde una y solo una pareja ordenada. Entonces, eso es una relación biunívoca, ¿verdad? Es decir, que a un punto le corresponde un par ordenado y a un par ordenado le corresponde un punto. Entonces, es una correspondencia 1 a 1, correspondencia biunívoca. Bueno, dice, ejemplo, publicar en el plano cartesiano los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, ¿verdad? Cuyas coordenadas son X, las cuyas coordenadas son 2,4, ¿no? Entonces, ya sabemos que 2 corresponde al eje de las abscisas. Entonces, aquí, déjenme dibujar aquí. Dame un ratito. Vamos a señalar. Ya, entonces aquí, este punto de aquí, el 2, ¿verdad? Corresponde a este 2 de aquí, del eje de la abscisa, y este 4 de aquí, ¿verdad? Este 4 de aquí corresponde a este 4 de acá, que es el eje de las ordenadas, ¿no? Entonces, 2,4 viene a representar este punto. P1 es este de aquí, ¿sí? Ahí está P1. Bien, ahora hagamos otro. Tenemos P2. P2 dice que X vale menos 4. Entonces aquí, en el eje de las abscisas, tenemos que buscar el menos 4. Aquí está. Y 5 es el eje de las ordenadas. Entonces aquí nosotros encontramos el 5. Por lo tanto, se genera una intersección entre X y Y que generan un punto en el plato cartesiano que es P2, ¿verdad? Y P2 es este punto de acá. Ahí está P2. Ahora vamos a hablar de P3. P3 tiene para las X el valor de menos 3, entonces nos vamos al eje de las abscisas. Aquí encontramos el menos 3, ¿verdad? Ahí lo estoy señalando, ¿verdad? Y tenemos que para Y el valor de la ordenada es menos 2, entonces tenemos que buscarlo por acá y aquí encontramos el menos 2, ¿no? Entonces ahí está el menos 2, ¿verdad? Que está por acá, ahí lo hemos encontrado. Y entonces la intersección, ¿verdad? De menos 3 con menos 2 nos genera un punto y ese punto es el punto P3, ¿no? Aquí cerquita está también el par ordenado que denota tal punto. Luego tenemos P4. P4, déjenme cambiar de color. Vamos a usar este de aquí. Ya. P4, ¿verdad? Tenemos X, el eje de las abscisas valiendo 3, ¿verdad? Y las ordenadas valiendo menos 4. Entonces busquemos el 3 de X. Aquí está el 3 de X, ¿verdad? Y el menos 4 de las ordenadas está por acá, ¿verdad? Y se genera un punto P4, ¿verdad? Que va a ser único, es decir, ese punto siempre va a tener de coordenadas, ¿verdad? 3, menos 4, ¿verdad? Y el 3, menos 4 está representado en el plano cartesiano por ese único punto, ¿no? Entonces, ahí hemos representado esos 4 puntos en el plano cartesiano. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud? No, profe. Ya, entonces, si no hay preguntas, No, profesor. ya voy a borrar todas esas líneas de allí. La voy a borrar para seguir avanzando. Ya, entonces, aquí nos dice. Mi cámara la pregunta. Ahí está un micrófono abierto. Ya, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, dados los conjuntos A, cuyos elementos son 2, 3 y 4, y el conjunto B, cuyos elementos son 1, 2 y 3, obtenga la gráfica del producto cartesiano A por B. Entonces, primero tenemos que
encontrar el producto cartesiano de A por B. Eso quiere decir que tenemos que hacer todos los pares ordenados de A con los elementos de B, ¿no? Para eso ya sabemos, cogemos el primer elemento de A, que es el 2, y el 2 lo combinamos con 1, 2, 3, lo que nos genera los pares. Déjenme hacer las rayitas exitosas. Entonces, hacemos la combinación, ¿verdad? De 2 con los pares ordenados 1, 2, 3. Y entonces esto genera los pares ordenados 2,1, 2,2, 2,3, ¿verdad? Entonces, eso sería con el 2, ¿no? El 2 con el 1, 2 y 3 genera los pares ordenados 2,1, 2,2, 2,3. Luego cogemos el siguiente elemento que es el 3. El 3 lo combinamos con los elementos de B, que son 1, 2 y 3, y me genera los pares ordenados 3,1, 3,2, 3,3. Luego cogemos el siguiente elemento de A, que es el 4, lo combinamos con todos los elementos de B, que son el 1, 2 y 3, y esos nos generan los pares ordenados 4,1, 4,2 y 4,3. Ahora que ya tenemos el conjunto que es el producto cartesiano de A por B, ¿verdad? Ahora que ya tenemos el conjunto del producto cartesiano A por B, vamos a graficar esto de aquí, ¿verdad? En el plano cartesiano, ¿no? Entonces tenemos que poner, déjenme ver si aquí sí le pongo las líneas, que se va a ver un poquito feo. Entonces tenemos que poner los puntos, entonces vamos a poner los puntos. En el plano cartesiano tenemos 2.1, ¿verdad? 2 para el eje de las abscisas, 1 para el eje de las ordenadas. 2.1 es este punto. Luego tenemos 2.2, 2.2 es decir, x2, y2, ¿verdad? Eso es este punto de acá. Luego tenemos 2.3, eso es 2 de las abscisas, 3 de las ordenadas, eso es este punto de acá. Luego tenemos el siguiente par ordenado 3.1, ¿verdad? Entonces 3.1, eso sería 3 para las X y 1 para las Y, eso es este punto. Luego tenemos 3.2, eso es 3 para las X, 2 para las Y, eso es este punto. Luego tenemos 3.3, eso es 3 para las X y 3 para las Y, eso es este punto. Luego tenemos 4.1, eso es 4 para el eje de las abscisas, ¿verdad? 1 para el eje de las ordenadas. Luego tenemos 4.2, eso es 4 para el eje de las abscisas, 2 para el eje de las ordenadas. Y luego tenemos 4.3, eso es 4 para las abscisas, 3 para las ordenadas. Y de esta manera hemos graficado el producto cartesiano de los conjuntos A por B. Entonces ya hemos utilizado el plano cartesiano para poder representar gráficamente, ¿verdad?, un producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Alguna inquietud? No, profe. Ya, entonces, borro todas esas cositas ahí. Y vamos a seguir avanzando. Bien, aquí tenemos un conjunto, ¿verdad? Recuerden ustedes que el plano cartesiano me permite representar números reales. Los números reales, ¿verdad? No son el número, o sea, el 1 es un número real, el 4 es un número real, el 1.000.000 es un número real, pero también en los números reales están los números fraccionarios, ¿sí? Entonces yo puedo representar fracciones aquí. Ya, entonces, aquí me dicen, sean los conjuntos A, donde A es el conjunto de todos los elementos X, tal que X sea menor o igual a 2 y X sea menor o igual a 4, es decir, me están colocando aquí un rango, esto aquí se denomina un rango, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, X es el conjunto, ¿verdad?, de todos los elementos que cumplen con este rango, siempre y cuando X sea elemento de los números reales, ¿verdad? Entonces aquí me han dado un rango, ¿verdad? O prácticamente lo que me han dado aquí es una línea, ¿no? ¿Sí?
Bien, porque son todos los elementos que están en ese rango. Y B, ¿verdad? B es el conjunto de todas las Y, tal que, en este caso vendría a ser Y, ¿verdad? Sea mayor o igual a 2 y menor o igual a 5, y mientras que Y sea elemento de los números reales, eso quiere decir que son todos los números que están comprendidos en ese rango. Eso quiere decir que también se trata de, podría yo identificar que se trata de una línea. Graficar el producto cartesiano de A por B. Eso quiere decir que es la combinación de todos los puntos de A con todos los puntos de B, ¿no? Entonces, grafiquemos eso allí. Dice, el conjunto de solución de este producto cartesiano es una superficie plana de forma rectangular limitada tanto en X como en Y, ¿verdad? Gráficamente esto es, ¿verdad? Tenemos aquí, vamos a sacar la herramienta. Vamos a poner la flechita. Tenemos aquí que X dice que va a tomar los valores, ¿verdad? De 2 a 4. Entonces, X va a tomar los valores desde aquí, desde 2 hasta 4. ¿Sí? X toma los valores de 2 hasta 4, incluido el 2 e incluido el 4, ¿verdad? Porque ahí tiene el igual, ¿no? Entonces, esto es X mayor o igual, ¿verdad? Entonces, incluye el 2, y acá tenemos X menor o igual, incluye el 4, ¿no? Entonces, están incluido el 2, está incluido el 4, ¿verdad? Y esto es el valor de X, ¿verdad? Y Y es el conjunto de todas las Y, tal que Y toma el rango, ¿verdad? Entre 2 y 5, ¿verdad? Entonces aquí está 2 y aquí está 5. ¿Sí? Ahí está 2 y está 5. Incluye el 2 e incluye el 5, ¿verdad? Entonces hay que hacer la combinación de todos los puntos que están entre 2 y 5. ¿Y cuál es esa combinación de todos los puntos que están entre 2 y 5? Esa combinación es todo lo que está en esta área, ¿no? Todas las posibles combinaciones de X entre 2 y 4 y de Y entre 2 y 5, ¿verdad? Todas esas posibles combinaciones es ese rectángulo rojo, ¿verdad? Entonces, como son todos los puntos, ¿verdad? Como son todos los puntos que se van a combinar, el gráfico, el plano cartesiano describe una superficie continua. Todos los puntos están ahí representados porque se van a combinar todos los puntos que están en X con todos los puntos que están en Y. Y por lo tanto se representa un plano. ¿Preguntas? Ya, no hay preguntas entonces, ¿no? Ya, entonces procedo a borrar todo aquí. Y como dicen por ahí, sigan viendo. Ya, sigan viendo, ¿ya? Entonces, ahí, hasta ahí llega esta diapositiva. Déjenme ver la que viene. Vamos a ver si le aplicamos el sigan viendo. Ya, entonces ahora vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Antes hablábamos de los conjuntos de elementos, pero ahora vamos a hablar de conjuntos de números, ¿no? Entonces, de lo que nos toca ver, pues vamos a ver los conjuntos numéricos dentro de esto de aquí. Vamos a ver los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números reales, ¿verdad? Vamos a ver la representación gráfica de estos números. Vamos a ver el valor absoluto, eso rápido. Intervalos de la recta real, operaciones con números reales, entonces vamos a ver suma, producto, cociente, potencia, radicación. Vamos a ver propiedades de las operaciones definidas en el conjunto de los números reales. Bueno, no sé si abarquemos todo esto, propiedades de la suma, propiedades de producto,
propiedad distributiva, propiedad de potenciación, de validación, racionalización de denominadores, números complejos. Tengo que ver en el programa si abarca números complejos. Si no lo abarca, lo saltamos. Ya, como todavía tenemos algo de tiempo, déjenme ver. Según esto, ya, hasta las 4:30 y de ahí yo tengo otra clase. Ya, entonces vamos a hablar de los conjuntos numéricos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar ya de números, o sea, ya números pero un poco más formales. Entonces, vamos a ver, todos esos números realmente pertenecen a conjuntos y a subconjuntos. Entonces vamos a identificar esos subconjuntos para poder representarlos, ¿no? Ya vamos a ver notaciones y fórmulas aquí. Entonces, así rápidamente hablemos de los primeros de los números naturales. Los números naturales son aquellos que nosotros utilizamos para contar, ¿verdad? En este conjunto se representa con, o sea, comienza con el elemento número 1, pero realmente no tiene un número final, ¿no? La notación que utilizamos para identificar los números naturales es la n de natural. Entonces n es igual al conjunto de los números, ¿verdad? Que comienzan desde el 1, el 2, el 3, y estos puntitos yo ya les había explicado a ustedes que significa que la serie continúa periódicamente. Como no hay un número final, quiere decir que los números naturales comienzan desde el 1 hacia el infinito. ¿Sí? Del 1 hacia el infinito. ¿Verdad? Propiedades importantes de los números naturales es que n es un conjunto discreto, ¿verdad? Porque entre los dos números naturales siempre hay un número finito de números naturales, ¿no? Entonces ese es un conjunto discreto. Es decir, por ejemplo, que entre 1 y 10, ¿verdad? Hay un conjunto de números naturales que es finito, ¿sí? Entonces eso se trata de un conjunto discreto. Bien, todo número natural A tiene su sucesor A más 1. Entonces, para cualquier número natural A, por ejemplo, el número natural 1.000.000, ¿verdad? Tiene su sucesor 1.000.001. Entonces, todo número natural tiene un sucesor, A más 1. Tanto la suma como el producto de los números naturales, ¿verdad? Da como resultado un número natural, ¿sí? Esto dice que en cambio no sucede con la resta y la división. Con la resta y la división no siempre da un número natural. Pero la suma y el producto siempre da un número natural. Otra propiedad más. Un número natural se puede expresar como producto de otros números naturales. Estos se llaman factores o divisores del primero, ¿no? Por ejemplo, el número natural 84, ¿verdad? Se puede expresar como 2 al cuadrado por 3 por 7. ¿Sí? Entonces se puede expresar, ¿verdad? Como producto de otros números naturales. Ya, entonces, vamos a quedarnos por allí, porque ya estamos sobre la hora. Entonces, estamos conociendo los números naturales. Ya saben, los números naturales son del 1 al infinito. No hay fracciones y tampoco hay negativos. Por ahí veo que ya se están conectando. Y yo creo que debe ser el otro grupo. Déjenme ver, el otro grupo es de... El otro grupo es con el otro enlace. No creo que alguien se haya salido ahorita. Listo, jóvenes, nos vamos a quedar por allí. Yo voy a copiar su asistencia. Si ustedes gustan, ya pueden irse desconectando para que vayan a su siguiente clase. De mi parte, muchas Sí, gracias. profesor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, gracias por su atención. Primero, Bendiciones, profesor. Gana. ya, me toca, todavía no copio su asistencia.
está copiado su asistencia. No la grabo por si acaso. Ya. Listo, jóvenes. Entonces me desconecto. Muchas gracias por su atención.